Bien, acá estamos en Compromiso y como todos los sábados tenemos una entrevista que es bastante particular, porque a mí me llama la atención. Estoy acá con David Ávila. ¿Qué tal, David? ¿Cómo te va? Hola. ¿Te recibiste acá en Rosario? Exactamente. Pero, perdón, el secundario te habla. Sí, primario y secundario en Rosario. Sí, soy de Rosario. ¿De qué secundario en qué colegio? Secundario en San Francisco Solano. San Francisco Sí, Solano. exactamente. Llegó quinto año, vos te planteaste qué voy a hacer, dónde voy a estudiar. Tus padres querían que vos estudiaras. Exactamente, y bueno, como todo adolescente uno va preguntándose. Igualmente yo algo tenía bastante marcado el camino de chico, me gustaba la arqueología de chico, muy chico me gustaba. ¿De dónde estaba? A ver, ¿cómo te gustaba? Pero si no tenía ninguna materia de arqueología. No, pero yo creo que tuvo una influencia de varias cosas, que entre esas estaba mi papá, que le gustaba mucho historia. Ajá. Y mi papá es mecánico. ¿Mecánico? Soy mecánico, exactamente, de gasolero, colectivo. Inyectores. Sí, exactamente. ¿Cómo se llama? Osvaldo Ávila. Osvaldo. Sí, salud. No, de inyectores no hablamos hoy, ¿eh? Bien. Y bueno, pero él siempre fue un apasionado de historia y se ve que algo me inculcó ahí. Me compraba algunos libros. En aquel tiempo una cosa que me marcó mucho fue Érase una vez el hombre, que era unos fascículos de chiquito de historia para chicos, y había un programa en Canal 7 que justamente había unos cortitos de Érase una vez el hombre y se veía todo, digamos, la historia de la humanidad reflejada en pequeños fragmentos. Y bueno, a mí me gustaba la historia, ¿eh? Historia y geografía yo andaba Sí, yo también. Historia y geografía son las materias que más me gustaban, la primaria y secundaria. Sí. Y después, creo que otro vínculo, mi abuelo, yo nací en una cuadra del cementerio de La Piedad. Y mi abuelo era albañil del cementerio y uno de los recorridos que tuve con mi abuelo me llevaba una vuelta al cementerio. Yo lo tenía naturalizado, el cementerio, una cuadra, hice la comunión ahí en la iglesia del cementerio y todo eso, y nosotros nos apasionaba. ¿El cementerio no No, exactamente. Como decía mi abuela, es un lugar justamente mucho más tranquilo que el de afuera, digamos, para complicarse, ¿no es cierto? Y bueno, y me llevaba a ver qué tipo de justamente materiales se usaban, qué era, digamos, no sé, una tumba, cómo estaba dividida, qué tipo de mármoles tenía. Y eso creo que ahí afloró un poquito también la idea, digamos. Uno después va creciendo y va resolviendo estas situaciones. ¿Terminaste secundario y te metiste de lleno? No, ahí tuve una duda y siempre me gustó la investigación. Entonces me enganché por el lado de medicina, hice primer año de medicina, que tiene que ver algo con esto, la idea de la salida laboral y la carrera, pero muy rápido, a mitad de año de ese mismo año, en una de las materias que se llamaba Medicina y Sociedad, hablé con una antropóloga y ahí ya lo cerré totalmente. Bien, ahora explicarle a la gente qué es antropólogo. Exactamente. Y bueno, la antropología es una carrera, una ciencia que estudia justamente el comportamiento a nivel social de los grupos humanos, y dentro de eso, de esa instancia de conocimiento uno tiene varios acercamientos. La antropología social, por ejemplo, que estudia justamente el comportamiento social de las poblaciones actuales en su articulación con las problemáticas sociales actuales. Y esa vinculación básicamente al principio estaba relacionada con las poblaciones no occidentales, o sea, los grupos aborígenes, los grupos originarios. Porque arqueología suena a historia, a pasado. Exactamente, y justamente la arqueología lo que estudia son esos grupos humanos que vivieron en el pasado. Llámese poblaciones aborígenes previo del contacto, poblaciones básicamente lo que nosotros estudiamos es poblaciones americanas. Obviamente uno se recibe y el campo de acción es lo más cercano. Obviamente uno puede ser egiptólogo, por ejemplo, claro, pero es mucho más complicado porque hay que ir a Egipto a investigar, ¿no es cierto? Sí, obviamente. Pero, hay tantas situaciones interesantes para trabajar acá en Argentina, en la región. ¿Qué salida laboral tiene? Y la mayoría básicamente son carreras que tienen que tener un vínculo desde el lado de la investigación. Ajá. Entonces, básicamente la investigación la desarrolla conjuntamente con la docencia.
y la docencia y la investigación es un elemento ¿La fundamental. investigación sale de plata o te la subvencionan? Y en algunos casos, digamos, la universidad en distintas etapas uno se puede presentar, por ejemplo, a institutos de investigaciones, como puede ser organismos nacionales como es CONICET, organismos provinciales, organismos de la propia universidad, donde hay subsidios para investigación para un investigador, para hacer su tesis doctoral, sus especializaciones, y por otro lado a nivel grupal, como grupo de investigación. ¿Qué fue lo que te atrapó a vos? Y básicamente a mí me atrapó el tema digamos, de las poblaciones justamente aborígenes previo al contacto hispánico, digamos, antes de la llegada de los europeos. Bien, en la región pampeana, básicamente. ¿Acá qué había? Exactamente, y acá es un tema que nosotros estamos investigando. Nosotros particularmente, yo represento un grupo de investigación que dependemos, somos justamente docentes investigadores y graduados y alumnos, un centro que se llama CEIA, que depende de la Facultad de Humanidades y Arte de la Universidad Nacional de Rosario, e investiga CEIA, Centro de Estudio Interdisciplinario en Antropología. Y que me confundí con CERIR, que estaba en Bolonia. No, y es un centro de estudio que justamente lo que realizamos son distintas investigaciones. Tenemos dos ejes, que una en Goya, en Corrientes, estamos investigando, y en otro en el sur de Santa Fe. Dentro del sur de Santa Fe, que en mi especialidad, yo me dedico a tecnología lítica, o sea, instrumentos, cómo fabricaban los instrumentos de piedra, esa es mi tesis doctoral. Cómo fabricaban los instrumentos de piedra estos grupos antes de la llegada de los europeos. Bien, pero a ver, al rosarino en estos momentos, sí, le podemos decir que antes en este territorio, sí, ¿qué había? Y había poblaciones aborígenes de distintos grupos que vivían de distintas maneras. La gente que vivía en el litoral justamente tenía una modalidad de subsistencia que estaba relacionada obviamente con el elemento más importante que es el río, pero hacia el interior las modalidades de subsistencia y la forma de vida cambiaban, digamos. ¿Tenían nombre esas tribus? Y es un tema eso, porque obviamente que ellos tenían sus nombres propios, obviamente, pero el tema de que son sociedades sin escritura, la mayoría era ágrafa, la memoria es, la forma de recuperar la memoria es mediante el relato de generación en generación. Y muchos de esos grupos se fueron digamos, relacionando con las poblaciones europeas o se fueron desapareciendo en sus propias culturas, digamos. Entonces, ¿qué sucede? Que los nombres que tenemos actualmente son nombres derivados de los que daban los españoles cuando llegaban a la zona. Y a veces esos nombres son términos que tienen que ver despectivos, digamos. Si a ver, decime uno. Y por ejemplo, acá los chanaes, los querandíes, los carcaraes, los, digamos, timbúes, digamos, son distintos grupos que los primeros españoles que llegaron, digamos, en el periodo, digamos, de conquista, tuvieron un primer acercamiento. Entre esos grupos de lo que llamamos litoral, la zona del litoral, estoy hablando justamente del Río de la Plata, al centro sur de Santa Fe, vivía un montón de gente que vivía de distinta manera. Básicamente eran lo que nosotros llamamos eran nómades o seminómades. No tenían, digamos, otra modalidad de vivienda, que tenían una circulación en un territorio, o sea, se movían. No hacían urbana. Claro, no, exactamente. Tenían eso lo que llamamos, digamos, tenían una forma de vivienda que se desarmaba y se llevaba de un lado a otro, ¿sí? Exactamente, eso generaba un nomadismo que tenían que ver justamente con los recursos que cazaban para subsistir, y la modalidad, eran pequeños grupos, no eran grandes poblaciones. Y no tenían escrituras. Y claro, exactamente, estas sociedades lo que básicamente lo diferencia era que la transmisión del conocimiento era mediante la oralidad. ¿Y qué lengua predominaba? Y eso es también otro tema de discusión, porque la mayoría de estos grupos fueron justamente digamos, relacionándose con las poblaciones europeas, y como que se fueron dispersando y desapareciendo, si se quiere. Mientras que otros grupos, como son los guaraníes, tuvieron una fuerza mucho más fuerte, o los mapuches, y mantuvieron el idioma y eran más numerosos y aparte además generaron movimientos que coincidían con características o de lucha, o que
generaron, digamos, cierta resistencia, digamos, dentro de lo cultural o mediante... Los de acá eran agresivos. Aguerridos, sí, eran ¿Sí? aguerridos. Lo que pasa que también uno asocia la vinculación europeo-aborigen o grupo originario, y a su vez dentro de esos grupos había también sus instancias, digamos, de conflicto que llegaban a que habría grupos más fuertes que otros, y esos grupos más fuertes fueron como generando también cierta asimilación o solapamiento de esos grupos. Por ejemplo, los mapuches y los guaraníes son los elementos de referencia. Casualmente, cuando estaban viniendo los europeos, hay una instancia de posibles también de desplazamiento de comunidades araucanas o mapuche hacia el centro territorio, lo que es actualmente la región centro del país, y eso también generaba ciertas instancias de relaciones, ¿no es cierto? Bien, o sea que no tenemos, obviamente entonces no tenemos nombres legendarios. No, tal vez han quedado algunas referencias, algunos nombres de alguna localidad o algún nombre de algún cacique que ha quedado escrito en algún relato de alguno de los cronistas, primeros cronistas. ¿Te acordás Pero, de alguno? y sí, alguno, por ejemplo, el término Melincue, que es muy conocido en el sur de Santa Fe, vinculado a la localidad de Melincue, tiene varias ascendencias que tienen que ver con, algunos cuentan que era el nombre de un cacique, otro tiene que ver con una terminología que puede ser o mapuche, o algunos lo asocian también que era del litoral, el cacique negro, que lo llaman también. O sea que hay ciertos nombres que han marcado algunos lugares, Timbúes, que lo han renombrado uno de los viajeros que fue con Mendoza, que fue Ulrico Schmid, el que después sube por alrededor de 1530 y pico, 36, sube para el Paraguay, y él relata y hace unas crónicas muy interesantes sobre los pueblos que va encontrando, entre ellos los querandíes, carcaraes, biguáes, toda la zona litoral. Bien, acá hay ciertas, creencias o certezas, no sé. Acá hay una estación de la EPE, Sí. que está en Cochabamba y Dorrego, y decía que ahí había un cementerio indio. Sí, exactamente, comentaban eso, sí, exactamente. Ahora, está corroborado, hay datos, Sí, hay certezas, son trascendidos. Y son trascendidos que a veces hay que tenerlo en cuenta porque hacen a la memoria de la gente, algún vínculo hay, digamos, en eso. Y creo que la forma de uno como investigador tiene que tomar de referencia esos elementos como para llevarlo adelante. Lo que pasa que, bueno, la ciudad de Rosario en este caso ha crecido tanto que esos relatos se fueron perdiendo, y la posibilidad de buscar y encontrarlo, digamos, para dar cuenta si es verdad o no que había un cementerio, se pierden mucho. A mí también me han dicho también la posibilidad en el Parque Independencia, que había algunos relatos, que había algunas poblaciones que traían del sur de, digamos, lo que era actualmente en ese momento, o lo que actualmente es Santa Fe, y vivieron ahí en la zona del laguito. Hay cosas que se van transformando entre mito y realidad. ¿No es en la cierto? isla hay un cementerio. Sí, hay muchos sitios, eso sí, en lo que es, digamos, la zona de las islas enfrente a Rosario, hay investigadores, arqueólogos que están trabajando hace muchos años en la zona, y bueno, hay muchos, no solamente cementerios, sino, digamos, nosotros como arqueólogos trabajamos no solamente la presencia de restos humanos, sino también qué consumían, qué comían, cómo vivían. Entonces aparecen restos óseos faunísticos, o sea, todos los materiales que consumieron de esos animales, y hay marcas de corte que uno analiza para ver qué tipo de consumo de animales tenían, qué seleccionaban o no, de acuerdo a sus características. ¿Qué animal predominaba acá? Y en litoral depende la zona, pero por ejemplo, en mi especialidad en región pampeana, la zona sur de Santa Fe, yo estoy hablando, sí, en los alrededores de Venado Tuerto, viene a ser específicamente, hay una serie de unos sitios ahí en San Eduardo, entre Villa Cañada, Santi Espíritu, Magiolo, Venado, que han aparecido, por ejemplo, muchos restos de guanaco, que ahora es un animal que está totalmente restringido a Patagonia, después venado de las Pampas, ñandú. Nada que ver con las vacas, ni... No, porque no existían, no había, lo trajeron los europeos, las vacas, el caballo, exactamente. Todo eso, y hasta algunos vínculos con animales ya extintos, digamos, que se produce un cambio ahí interesante, lo que llamó la era de hielo en los últimos 10.000 años, se produce un cambio interesante que están apareciendo evidencias
Entre eso, bueno, uno de los sitios que yo comentaba sobre la Laguna del 12, que cerca de Venado Tuerto, la localidad de San Eduardo, un pueblo muy cerquita de Venado Tuerto, hay una serie de lagunas y tenemos una antigüedad a partir de unas dataciones radiocarbónicas de 8.000 años. A usted la ciencia lo ha ayudado mucho, ¿no? Sí, totalmente. Sí, porque antes, ahora se es capaz de determinar hasta de qué murió. Exacto. Bueno, eso creo que el avance del conocimiento en muchos aspectos ha generado acercamiento dentro de lo económico, los grupos, y por otro lado también un acercamiento a la posibilidad de tener esos mecanismos para conocer mucho más y tener especificidad que uno no tenía antes, por ejemplo, con la antigüedad, con el tipo de consumo de alimentos que usaban esos pueblos, un montón de herramientas nuevas, ¿no es cierto? Aparte uno encuentra artículos, a veces en los diarios europeos, se encontró un hombre congelado de, no sé, 5.000 años de antigüedad, que tenía tal enfermedad, que cuesta realmente poder ingresarlo en el razonamiento, ¿no? Sí, yo creo que hoy día la ciencia, digamos, y los grupos de investigación, por eso uno no trabaja solo, sino con un grupo. Tiene una articulación interdisciplinaria, o sea que nosotros trabajamos con geólogos, trabajamos con paleontólogos, trabajamos con zoólogos, biólogos, con gente, bioquímicos, entonces uno va sumando un montón de herramientas que justamente llevan a resolver preguntas de investigación, entonces hay muchos tipos de estudios específicos que llevan a resolver algunas cuestiones que antes era casi imposible tener tal acercamiento, ¿no es cierto? Bueno, te voy a hacer un par de preguntas que a lo mejor son vulgares de una manera u otra, pero bueno, es interesante, no todos los días uno puede hablar con un antropólogo, ¿no? En la medida que uno va estudiando, o que vos vas estudiando, es imposible no tomar una posición, diría, a lo mejor política. ¿Exterminamos a los indios nosotros? Y es una, digamos, hay una decisión política sobre eso, digamos. Entonces, básicamente lo que fue marcado la generación del 80, digamos, que en nuestro país hubo una instancia en el cual, digamos, hubo una política de gobierno gestada, en el que estaba específicamente que se avanzara sobre el territorio, ese territorio denominarlo desierto para conquistarlo. Entonces, invisibilizar al otro fue, digamos, una política en muchos momentos. Te pregunto este caso, a vos, David, es decir, para vos, presidente Roca. Sí. A ver, ¿fue un asesino o fue un héroe? Y bueno, en ese sentido, yo justamente... Cada uno tiene su posición, ¿no es cierto? Exactamente. Y digamos, yo creo que las políticas en ese sentido de gobierno no estaban vistas en una manera integral. Entonces, al no tener integral, teníamos objetivos muy claros, digamos. El objetivo de la generación 80, entre eso, era el avance del desierto, claro, pero era gestar conquistar la base económica para algo. Entonces, en este sentido, era la llegada de europeos para justamente vender territorio a compañías o a grupo económico para generar justamente una instancia de... ¿Y el indio no era tomado como... No, ahí, claro, yo creo como que... mano de obra. No, es complejo eso, porque yo lo vemos indirectamente en la zona donde investigamos. Si bien nosotros trabajamos zonas que en el lapso temporal muy antiguo, hay una instancia, digamos, de esa construcción, digamos, y se ve muchas veces en las poblaciones de las fundaciones, de los pueblos. Los pueblos, digamos, se fundan con justamente la mayoría de las inmigraciones de la final de la generación del 80. Los pueblos tienen nombre de la estación de ferrocarril. Exactamente. Y la estación de ferrocarril era, María Susana, porque vivía una tal María Susana. Y le quedó el nombre del pueblo. Claro, pero indirectamente atrás de eso hay otras cosas, como por ejemplo, la mayoría donde se hicieron esos trazos de ferrocarriles tenían que ver con una expansión de la compra de territorio a futuro. Allá muchos fueron, por ejemplo, en el sur de Santa Fe, eran irlandeses la mayoría que se vendieron. Uno de los fundadores fue Casey, digamos, Casey, que bueno, era un argentino descendiente irlandés que tuvo mucho
con Bullrich y compañía, que fueron los que vendieron todos los terrenos. O sea, a ver, tanto vos, Sí. Ávila, Sí, como yo, sí. somos hijos Claro. o descendientes de los conquistadores que Claro. mataron a los aborígenes. En parte es sí, simple. totalmente, digamos, es como que hay que ir reconociendo o empezando, digamos, a ver o nosotros decimos que hay cuestión invisibilizada. ¿A qué me refiero con esto? Que nosotros, si bien hay una fuerte preponderancia de primero decirnos que somos hijos de europeos y en su totalidad, digamos, yo soy hijo de andaluces, falta el otra parte y muchas digamos, de nuestras relaciones se pierden, que son algunos abuelos criollos, y entre esos abuelos criollos están esa relación indígena. Creo que una ascendiente muy lejana que era una negra esclava liberada. Exactamente. Bueno, mucha presencia africana, había mucho más de lo que se pensaba. Entonces hay mucha, digamos, las investigaciones actuales están buscando referenciar esos elementos que por un lado generaban desconocimiento porque se invisibilizaban. La invisibilización en este caso era el otro aborigen, africano, negro esclavo, y ahora, digamos, a esto venía con el tema de que muchas zonas, digamos, del sur de Santa Fe tenían esta cuestión de que los trazos ferrocarriles generaban la presencia de pueblos. Pero antes, en esos lugares, la mayoría de esos pueblos que se fundaban, habían fuertes o fortines. Esos fortines, a su vez, vivía gente que tenía que ver con los criollos. Esos criollos, a su vez, tenían un vínculo con las comunidades indígenas. Esas vinculaciones no era como tan cerrado que empezaba algo y terminaba el otro. Había una relación de frontera que llamábamos, que aparentemente desaparece. No desaparece, queda dentro del territorio que se compró. ¿Cuántas relaciones amorosas vos sos el producto vos? Totalmente. Y hasta casuales. Totalmente. Así ¿no? que te mato con dos preguntas más, que sí, son por favor. prácticamente un chiste más que una pregunta, pero más allá de que te vas fuera del territorio tuyo. Sí. ¿América lo descubrió Colón o fueron los vikingos? Un tema eso. Porque, bueno, ahora dentro de las preguntas, justamente lo que hace la investigación es preguntarse por lo que se naturaliza. Entonces, lo que se naturaliza es decir, por educación, por historia, por costumbre, estaba oficialmente dicho que Colón había descubierto América. Hay muchas teorías, entre esas la presencia de vikingos que venían del norte de Groenlandia, que cruzaban, poblaciones hasta africanas que habían cruzado, asiáticas. Y a China. Exactamente. Y aparte China, en el norte de Estados Unidos, rasgos orientales. Claro, y más allá de que encontraron o no, es preguntarse por qué no. Ahora, lo último que encontraron sí. fueron nosotros. Sí, totalmente. Porque éramos el último pasillo del mundo. Sí. Tal vez no, para nada. Yo creo que vos sos darwiniano, me imagino que pensás realmente que provenimos del mono. Digamos, hay una teoría sobre la evolución. Digamos. Bueno, pero me imagino que vos sos partícipe de esa teoría. Claro, una teoría evolucionista sobre exactamente, que sale no de religiosa, África, digamos. Claro. Que sale de África. Claro, sí, toma la corriente europea, después el otro va bordeando Oceanía, después suben para Rusia, otros van para Australia. Otros vienen por América. Van bajando, después pasan por el estrecho de Bering, van bajando por Estados Unidos. Bueno, ¿cuál es el último pasillo? Claro, sí. Nosotros. El tema es que ahora hay muchos, se están encontrando muchos sitios que son tanto igual antiguos como el norte. Entonces lo que se está pensando es que si en el norte tenemos 18.000 años de antigüedad y en el sur tenemos 18.000 años de antigüedad y sitios casi Monteverde en Chile, que tiene entre 15 y 18, se está preguntando si no vinieron por otro lado también. Bueno, ahora, si emparejamos a África, estamos al horno. Eso ya no. Estamos al horno. No, estamos hablando de 20.000, 25.000 años. Bien, David, fue un gusto que hayas venido. A ver, decirle a un chico que te puede llegar a estar mirando, ¿por qué de golpe tiene que darle crédito si tiene ganas de estudiar antropología? Y yo creo básicamente tiene que ver con la pasión que uno despierta en determinado momento, que es la juventud o la niñez. ¿Vos no estás arrepentido? No, para nada, al revés, me apasiona, tengo una pasión, digamos, que lo traslado, digamos, los caminos son complejos a veces, digamos, uno tiene que ser perseverante,
tiene que, digamos, tener un objetivo a largo plazo, no tener objetivo a corto plazo y largo plazo. Largo plazo es darse sus tiempos para lo que a uno le gusta. A veces las cosas no son tan fáciles, pero yo creo que el espíritu de uno justamente de lo que lo estimula, lo que lleva adelante, le hace muy bien al final de una instancia. Bueno, y ahora decir al padre por qué lo va a dejar estudiar antropología. No, yo creo que hoy día, mira, justamente ahí, digamos, se ha ampliado muchas carreras, tienen mucha salida laboral, en ámbitos institucionales públicos como son y a lo mejor la que creemos que tiene más salida laboral es la que menos tiene. Por ahí, exactamente, a veces hay como hasta prejuicios sobre eso. Superpoblación Yo, por ejemplo, soy docente, trabajo en el ECU, en el Espacio Cultural Universitario, soy coordinador de ese espacio. Bueno, ¿a dónde se pueden arrimar los que les interesa la antropología? Bueno, en la Facultad de Humanidades y Arte, ahí Calle Entre Ríos. En Calle Entre Ríos, o si no en el ECU, en el Espacio Cultural Universitario. Yo soy coordinador del espacio, calle San Martín 750, Ajá. el antiguo Banco Nación. Ajá. Ahí es un espacio de la universidad, que hay espacio cultural para actividades culturales, y nosotros, digamos, uno busca los caminos y, digamos, la instancia del esfuerzo de mantenerse en una convicción, y creo que es lo más lindo que puede haber, ¿no? David, muchas gracias por haber venido. Por favor, muchas gracias por invitarme. No, por favor, agradezco. muy interesante. Bueno, no nos queda más tiempo, así que será hasta el próximo sábado a las 13 horas en otro programa de Compromiso. Adiós, chao.